Buenos días. Después de hacer una pausa la semana pasada en nuestro estudio, vamos a retomar donde nos quedamos. Por si ya se les olvidó, estamos estudiando sobre vivir en santidad. Vamos en la parte número 5, que tiene que ver con el gozo. Las últimas dos sesiones que tuvimos hablamos sobre qué es el gozo bíblico, luego cómo obedecer el mandato de gozaos en el Señor siempre o estar siempre alegres. Y todo eso tiene que ver con vivir en santidad, porque, como les comenté, hace varias semanas atrás, tenemos que vivificarnos, hacer lo que es correcto después de mortificarnos, y en hacer lo que es correcto, la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas que nos pasan no pasan al azar, tienen un objetivo. Y Dios no falla porque Él es todopoderoso. Es la mejor manera en que se pudo haber hecho porque el atributo de su sabiduría nos indica que Él sabe exactamente cómo hacer las cosas. Y nadie es más sabio que Él. Significa que nadie tendría o pensaría o se le ocurriría, inventaría una mejor forma de hacerlo. Entonces, cuando se trata de saber cómo reaccionar ante las cosas que nos suceden en la vida diaria, porque la santidad es gradual, dijimos, tenemos que entender cómo nos enfrentamos a las cosas que nos pasan. Y una de las primeras claves es el gozo, ser consciente de la gracia recibida. Y luego tenemos el mandato de estar siempre alegres, porque el gozo requiere confianza en Dios. Fue lo último que vimos la última sesión. Teniendo confianza en Dios puedes tener gozo y el gozo te lleva al contentamiento, que aún no lo estudiamos. Y entendiendo gozo y contentamiento, podemos enfrentar temas como la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Hoy vamos a enfocarnos en la confianza en Dios, que fue lo último que mencioné la última vez que estuve aquí con ustedes. Dijimos que el gozo es sinergia entre Dios y nosotros. Aunque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, tenemos el mandato de gozarnos. Así que no podemos producir gozo, pero se nos ordena que debemos gozarnos. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder gozarnos. En forma simple, es el Espíritu Santo, que produce el gozo. Y si produce el gozo, ¿por qué muchas veces no nos gozamos? Si ya tenemos todo lo que necesitamos, es lo que estuvimos viendo. ¿Por qué es necesario establecer el mandato de que debes gozarte si el fruto del Espíritu, que es el gozo, no lo produces tú? Y dijimos que Dios nos demanda lo que no podemos hacer para que sepamos lo que debemos pedirle a Él. Entonces, cuando se nos ordena gozarnos, no es el mandato producir gozo, sino del gozo que produce el Espíritu Santo, gozarnos. De manera que nuestra responsabilidad es hacer la parte que nos corresponde para usar los medios que Dios nos ha dado, los medios de gracia, que los vamos a estudiar más adelante con más detalle, orar, escudriñar la palabra, congregarse, los sacramentos, etcétera, etcétera, porque por medio de eso viene un aprendizaje que nos va enseñando cómo deben de ser las cosas, qué es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, y cómo debemos reaccionar o responder o anticiparnos ante las cosas que nos pasan. Entonces, si el Espíritu Santo produce gozo en nosotros, el mandato es, debemos dejar guiarnos por Él. Porque vimos dos ejemplos, vimos el caso de los discípulos camino a Emaús, que tenían todo para gozarse, ¿verdad? Y Jesús les dijo que eran torpes y tardos de corazón para creer lo que habían dicho los profetas. Luego vimos el caso de Pedro, que a pesar de tener toda la evidencia, está caminando sobre el agua, se hunde y Jesús lo regaña, lo reprende, porque dudaste. Entonces, vemos que a pesar de tener todos los elementos necesarios, podemos nosotros no hacer la parte que nos corresponde y no gozarnos y desobedecer el mandato. Y no lo hacemos porque según palabras de Jesús, cuando dice o le dijo a los que iban camino a Maús que eran torpes y tardos de corazón para creer, la palabra torpe en griego, diccionario Helps, dice propiamente es hacer algo sin pensar, es decir, razonar a través de un asunto, sin razonar a través de un asunto, sin usar la lógica,
actuar sin pensar. Eso es torpe. Entonces, cuando no nos gozamos es porque estamos siendo torpes. Y cuando dice tardos de corazón, tardos es lento y corazón es cardia, la mente, el hombre interior. Creer, confiar. No razonamos y no creemos, no confiamos en lo que Dios ha dicho. Y ese es el problema. Eso es lo que le pasó a Pedro, a pesar de que está caminando sobre el agua, tiene la evidencia que él pidió, como quiera duda. No está consciente de lo que está pasando porque no está razonando correctamente. Por eso decíamos que principalmente el asunto del gozo es un asunto intelectual, no un asunto emocional. No te sientes gozoso, decides gozarte. Por eso, para poder experimentar el gozo bíblico, para poder decir estoy consciente de que lo que estoy recibiendo es gracia de Dios, se requiere confianza en Dios. Que es lo que dice Jesús, tardos de corazón para creer. No somos lentos para confiar, porque es un proceso. Confiar en Dios no es algo natural para el ser humano. Pero entonces lo último que vimos es esto. No podemos tener gozo si no confiamos en Dios. Y ese es el tema de hoy. ¿De qué se trata esta confianza en Dios? Porque todos los cristianos dicen confiar en Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasan cosas difíciles, no se gozan. Y ahí no cuadra. Si estás confiando, ¿por qué no estás gozoso? Y yo, en mi experiencia, he visto que hay una gran confusión entre gozo y recompensa. Es muy fácil que no podamos discernir qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos esperando. Y confundimos confundimos gracia con recompensa. Porque se parece, porque nuestro vocabulario cristiano es fácil hacer una confusión en esos dos términos. Necesitamos profundizar ahí, porque la confianza no nace. Yo sé que hay mucha gente que dice que le tiene confianza a otra gente, ¿verdad? Y que hablan de que la confianza se da y si la pierde ya no se la vuelves a dar. Ok, pero en los asuntos de Dios no es así. Es una confianza que se aprende y tenemos muchísimos ejemplos bíblicos. Entonces, para empezar a estudiar sobre lo que es la confianza en Dios, para poder saber que tenemos gozo bíblico, si tenemos confianza, necesariamente debes estar gozoso. Si no estás gozoso, primeramente se trata de que no estás confiando, porque no estás razonando correctamente. Eso es lo que Jesús les enseñó a los que iban camino de Emaús. Y aplica para nosotros 100%. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a hablar así como estamos. Señor, te damos gracias porque es tu misericordia la que nos sostiene, porque tu palabra afirma que es tu fidelidad. A pesar de que nosotros cometemos errores y somos infieles, tu palabra especifica claramente que tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Y es tu fidelidad, es tu Espíritu Santo en nosotros lo que nos hace perseverar. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cómo es que podemos confiar en ti. No solamente como información en nuestra mente, sino como el resultado de una experiencia, el resultado de aprender a pensar y razonar lo que está pasando en tus términos, en los términos bíblicos, de manera que podamos experimentar en carne propia la confianza de la que enseña tu palabra y el gozo que viene como consecuencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar con un ejemplo que creo yo puede ilustrar el problema de la confusión entre gracia y recompensa. Hace algunos meses fue todo este proceso de que todos los aspirantes a una carrera universitaria, por ejemplo en la UNI, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues se tienen que preparar, tienen que estudiar, porque como son muchos los que quieren estudiar y la capacidad es limitada, establecen un criterio, ¿verdad? Cada facultad establece un examen y según el resultado de ese examen indica si vas a ser aceptado o no. Y dependiendo de la facultad, de la demanda y la complejidad, cada facultad determina cuál es el resultado aceptable para ellos. Y si estás por debajo de ese resultado, no eres aceptado. Y tú puedes buscar en cualquier otra facultad. Así que hay facultades donde no se ponen estrictos, hay facultades donde se ponen muy estrictos. Yo fui la primera generación en la historia de Nuevo León en tener un examen de admisión para la prepa. ¿Cuán feliz crees que me sentía, verdad? Los que eran un año antes que yo entraron directo.
Para nosotros, para mi generación, a alguien se le ocurrió que ya era tiempo de poner examen. A mí y a todos los de mi generación fuimos los primeros que nos enfrentamos a eso en la prepa. Para la facultad ya había. Y entiendo, y vi muchos casos, ponerte a estudiar, empezaron a salir estos negocios de, pues yo le enseño a tu muchacho, me das un dinero, y yo le enseño y le explico. Los maestros empezaron a ganar dinero extra porque empezaban a dar clases. A mí me tocó vivir cómo nació todo eso. Y entramos. Y algunos de los que sí, gracias a Dios entramos, pudimos escuchar todo lo que dijeron los que no entraron. Y luego en la facultad, gracias a Dios, en la facultad en la que yo me fui a meter, físico-matemáticas, no había examen, porque nadie quiere estar ahí. No había examen, gracias a Dios, aunque sí me tuve que preparar para la prepa, para la facultad no, porque lo que la facultad quería es que la gente viniera y nadie va, entonces no les pongas trabas, déjalos pasar. Pero hay otras facultades que están llenísimas de gente que no te salvas de ese examen. Así que yo aprendí mucho de eso y quiero ponerte este ejemplo para que hagas un esfuerzo, hagamos el ejercicio de razonar en términos bíblicos lo que van a escuchar, porque les adelanto que hay un problema en lo que van a escuchar y que muchos cristianos no lo ven porque no lo razonan correctamente. Entonces, imagínate esa situación. Un joven que vive en casa de sus padres, no es independiente todavía, hace una publicación en sus redes sociales y escribe, literal, le doy gracias a Dios por derramar su gracia sobre mí, porque después de pasar muchos días estudiando y esforzándome, me permitió ser aceptado en la universidad. Repito, le doy gracias a Dios por derramar su gracia sobre mí, porque después de pasar muchos días estudiando y esforzándome, me permitió ser aceptado en la universidad. ¿Ok? Ese tipo de publicaciones, pues los amigos le dan like. No falta la tía que se mete, amén, gloria a Dios, Dios es bueno en todo tiempo, ¿verdad? La abuelita, amén, aleluya, etcétera. Ok, todos felices de la vida. Pero no sé si detectas que hay un problema en lo que el muchacho escribió. Aquí está ejemplificada la confusión entre gracia y recompensa. Leamos de nuevo. Le doy gracias a Dios por derramar su gracia sobre mí, porque después de pasar muchos días estudiando y esforzándome, me permitió ser aceptado en la universidad. Ok, ¿qué es lo que según él recibió por gracia? Ser aceptado en la universidad, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Por gracia fui aceptado. Ok, pero entonces, el esforzarse estudiando no forma parte de la gracia. Eso es una obra que él hizo, ¿verdad? Yo me esforcé, yo estudié y Dios derramó su gracia permitiéndome pasar el examen. Ok, entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiese estudiado? Si no se hubiera esforzado estudiando. Pues no va a pasar, ¿verdad? No pasa. Ok, no hubiera tenido una mala calificación, no hubiera alcanzado el puntaje que su facultad requiere. Entonces, desde la perspectiva de este joven, ser aceptado en la universidad, ¿realmente es gracia o es consecuencia de su esfuerzo? Porque si es consecuencia de su esfuerzo, no es gracia, sino recompensa. Recuerda, gracia es recibir algo que no mereces. Siempre que recibes un regalo, la definición de regalo es que es gratuito, no hay ningún compromiso, es totalmente independiente de tu desempeño y de tus acciones, ¿verdad? Cuando celebras tu cumpleaños y te dan un regalo, ¿cuál es el mérito para recibir el regalo si tú no pediste nacer ni te esforzaste para ser concebido? Naciste y te dan un regalo. ¿Por qué? Y hay quienes demandan regalo. Cumplo años, ¿dónde está mi regalo? No estás entendiendo lo que es regalo. Regalo implica que es gratuito, no merecido, independiente de tus acciones. Si yo le doy un regalo a mis hijos por su cumpleaños, es porque yo estoy contento de que estén aquí, no porque ellos hayan hecho algo que lo merezca. ¿Me explico? La confusión se genera cuando dicen, bueno, si sacas 10 te doy un regalo. Dices, no, o sea,
no es un regalo entonces. Si saco 10 y me das algo, es recompensa, no regalo. ¿Se entiende? Entonces, desde la perspectiva de este muchacho, fíjate, aunque su publicación dice literalmente así: le doy gracias a Dios por derramar su gracia sobre mí, porque después de pasar muchos días estudiando y esforzándome, me permitió ser aceptado en la universidad. Lo que realmente está diciendo, aunque sus palabras no lo mencionan, lo que está diciendo es: le doy gracias a Dios porque quiso recompensar todo mi esfuerzo estudiando para ser aceptado. ¿Verdad? Eso es lo que realmente, si analizas, eso es realmente a lo que se refiere, que le da gracias a Dios por recompensar su esfuerzo. ¿Pero por qué habla de gracia? ¿Dónde está la gracia? Que sea aceptado, él mismo por lo que escribe, no está entendiendo que ser aceptado sea gratuito. Está diciendo, gracias a Dios que recompensó mi esfuerzo. Por eso, cuando no son aceptados, los escuchas decir, no entiendo por qué no me aceptaron. Me esforcé mucho estudiando. Yo merecía ser aceptado. Ahí hay corrupción. Lo escuché desde la primera vez que pusieron un examen para las preparatorias. Yo sí me maté estudiando, desvelado y lo que sea. Ayudé a amigos a estudiar y a prepararse. A los que ayudé no pasaron, pero yo sí. Y entonces decían, no es justo, porque tú sí pasaste y yo no, y tú me ayudaste. Eso es corrupción. Ahí hay favoritismos y palancas, y fueron a manifestarse en la universidad las señoras. No los muchachitos decían, pues ni modo. No, las mamás, enojadísimas. No puede ser que mi hijo no haya pasado. Ok, eso prueba que lo que esperaban era recompensa, no gracia, ¿verdad? Porque si fuese gracia, no tiene nada que ver si estudiaste o no. Pero los cristianos cometemos ese error. Es una confusión muy común. No vemos la gracia recibida, porque este joven, claro que está beneficiándose de gracia de Dios. Ejemplo, este joven no puede ver que por gracia tuvo tiempo para dedicarse a estudiar. Hay jóvenes que están tan llenos de problemas en su casa, en su familia, económicos, que no tienen la cabeza para ponerse a estudiar. Por gracia recibió comida y sustento mientras él estudiaba. Por gracia tenía un lugar donde estudiar. Por gracia recibió las herramientas que necesitaba para estudiar. Una computadora, internet, corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Por gracia tuvo salud para dedicarse al estudio. Por gracia tenía padres o familiares que mientras ellos iban a traer el sustento, él nada más lo recibía. Todo eso es gracia, pero él no la ve. Él dice, me esforcé y pasé, gracias a Dios. ¿Y la gracia? ¿Dónde quedó la gracia? Está ciego a la gracia. Yo he conocido a muchos jóvenes que aunque son buenos para estudiar, no pueden porque tienen que sacar adelante a su familia. Aunque tienen la capacidad intelectual, no pueden porque están tan emproblemados con las situaciones en su casa que lo que buscan es una salida. Yo he conocido personas muy capaces que no tienen los medios para conseguirse lo más sencillo y tener internet en su casa. Y los que tuvieron toda esa gracia andan diciendo que es corrupción porque no pasaron el examen. Y se quejan incluso con Dios. Es muy fácil pensar que cuando nos va bien es gracia de Dios, pero aquí en nuestra cabeza no estamos pensando en gracia, estamos pensando en recompensa, porque decimos, yo he hecho las cosas bien, ¿verdad? Oro, leo la Biblia, me congrego, hago las cosas que un cristiano debe de hacer y me va bien. Muchas gracias, Dios. Tu gracia derramada sobre mí. No estás entendiendo el concepto de gracia. Tú estás pensando en recompensa. Por eso, cuando no nos pasa lo que esperábamos, nos quejamos y nos enojamos. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué a Él sí y a mí no? Mira todo lo que yo hago. Ya no estás hablando de gracia. Como no recibiste la recompensa que esperabas,
entonces te enojas, te frustras, porque lo que esperabas no se obtuvo. Pero si fuese por gracia, entenderías que no lo recibes por lo que hiciste, sino simplemente porque Dios quiso. Por eso muchos de nosotros como cristianos vivimos la vida engañados, pensando que gracia es recompensa. Y por eso cuando viene la situación difícil y complicada, es inesperada. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a mí? Porque vives pensando que Dios te está recompensando constantemente y se te olvida o no has entendido el concepto de la gracia. Así que si hablamos de confiar en Dios, no es un asunto de recompensa, es un asunto de que Dios hace las cosas por gracia, por gracia. Y si no logramos entender eso, vamos a batallar mucho para poder gozarnos. Entonces, cuando muchos hablan de confiar en Dios, lo que están diciendo en realidad es que dicen, yo sé que Dios es justo y me va a recompensar. Esa es su confianza en Dios. Confiar en que Dios es justo y me va a dar lo que me merezco. Esa confianza no produce el gozo bíblico. La confianza en Dios es aquello a lo que tú sabes que solo Dios te lo podría dar y que no depende de ti. Tiene que ver con una esperanza firme en que Dios hará lo que tú no puedes hacer a pesar de ti. Esa es la confianza en Dios. Es totalmente independiente de las cosas que tú haces, de las cosas que yo hago. Es independiente de las circunstancias que me rodean, porque Dios es bueno, es misericordioso, no me da lo que merezco. Es lleno de gracia porque me da lo que no me merezco. Pero tiene que haber una separación entre mi acción y lo que Dios me da. Vamos a Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora desglosemos esto, porque dice, considérense muy dichosos. Dichosos, el griego es gozo, fuente de gozo. Diccionario Helps, ser conscientes de la gracia de Dios. Entonces lo que está diciendo, siéntanse muy gozosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Lo opuesto a lo que nos pasa, ¿no? Me enfrento a una dificultad, ¿pero por qué? Yo he hecho las cosas bien, no me debería estar pasando esto. No es lo que yo esperaba. Eso es lo opuesto al gozo. El gozo es decir, que ante la dificultad decir, ok, gracias Dios porque esto que está pasando es para mi bien. Y es tan difícil pensar así. Es tan difícil cuando vivimos acostumbrados a que estamos esperando recompensa. Considérense muy dichosos. Enfrentarnos a las pruebas no es placentero, ¿verdad? Enfrentamos dificultades y normalmente esas dificultades producen miedo y angustia, incertidumbre, no sé qué va a pasar. Hay cosas difíciles que decimos, bueno, eso lo puedo resolver. Metes el dinero en la bolsa y dices, no, sí me alcanza, y no te preocupas. Pero cuando tienes un problema serio, metes la mano en la bolsa y no tienes lo suficiente, entonces nos empezamos a angustiar, ¿verdad? Ok, ¿dónde quedó el gozo? No hay gozo. Estás pensando, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Ok, ¿y el gozo y la gracia? ¿Quién sabe? Se quedó en la Biblia, pero no en mi cabeza, ¿verdad? Y entonces empezamos a tomar un camino completamente diferente al que la Biblia dice como mandato. Gózate siempre. Ese es el problema en nuestro razonamiento. Dice Santiago, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Reina Valera 60, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. NBI dice constancia, Reina Valera 60 dice paciencia. En el griego se traduce como resistencia o paciencia. Diccionario Helps, permanecer debajo de.
y viene una ilustración, una gran piedra y tú estás sosteniéndolo abajo. Permanecer abajo, eso se llama tener paciencia. Soportar el peso que está encima de ti. Eso es ser paciente. Muchos, quizás como yo, se imaginan que ser paciente es que tú estás bien tranquilo. Y no te preocupa, yo estoy paciente. No, eso puede ser tener paz. Pero ser paciente implica que estás soportando un peso. Y eso no es agradable para nada. Y dice Santiago, la prueba produce paciencia. Te enseña a soportar las cosas. Y si la estás soportando, permaneciendo debajo de, no es algo agradable en sí mismo. Pero Dios dice que cuando pone las pruebas, por medio de Santiago, pone las pruebas, hay un objetivo, que aprendas a ser paciente, ¿verdad? Eso es algo que Dios hace, no lo hacemos nosotros. Aprender a ser pacientes requiere necesariamente la dificultad. ¿Quieres ser paciente? Tienes que enfrentar dificultades en las que no puedes solucionarla y tienes que soportarlas. ¿Se entiende? Porque cuando tenemos una dificultad y la podemos resolver, no requieres paciencia, no produce paciencia. Pero cuando tienes una dificultad que no puedes resolver, que es muy complejo, que tienes que pensar, estás sosteniendo un peso. Y ese es precisamente el objetivo, que estés ahí tratando de soportarlo lo máximo posible. El propósito no es que encuentres rápido la salida, no, el propósito es que estés ahí debajo de, porque eso es bueno. Romanos 5, 2 al 5, dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En griego, cuando dice nos regocijamos también en los sufrimientos, gozarse. Nos gozamos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Reina Valera 60, la tribulación produce paciencia, y aquí es el mismo griego, paciencia. Entonces Pablo dice, me gozo cuando me va bien y me gozo cuando me va mal, porque cuando me va mal, Dios está trabajando para hacerme paciente. Aprender a soportar el peso, a permanecer debajo de algo. Eso es útil porque dice Pablo que esa paciencia produce entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Así que hay una muy buena razón para que estés en esa dificultad, pero no pensamos en eso, ¿verdad? No pensamos en eso, pensamos en cómo le voy a hacer para salir de aquí, cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo le voy a hacer para resolver este problema. Y entonces tu mente empieza a buscar cómo, no hay respuesta y es ahí donde se produce sufrimiento, frustración, decepción, porque dices, ¿por qué me pasa a mí? Yo no debería estar batallando así, yo he hecho todas las cosas bien y ya se te olvidó lo que dice aquí, gózate, razona. Si esta dificultad no la puedo resolver, ¿qué significa? ¿Que Dios me va a destruir? ¿Que Dios me abandonó? No, que Dios quiere que seas paciente. Entonces, ¿tu cerebro debe estar angustiado y ansioso buscando la solución? ¿O se trata de que aprendas a permanecer debajo de él? Ese es el problema principal, que estamos buscando una salida que aún no ha sido puesta. Porque no se ha cumplido el objetivo de que aprendas a estar permaneciendo debajo de esa situación, que aprendas a ser paciente. No pensamos así porque no razonamos bíblicamente. Así que podemos ver que el gozo resulta como una consecuencia, primero, de poder confiar en lo que Dios ha dicho. Porque si yo digo, ok, esta dificultad en la que no tengo una solución ahora,
La Biblia dice que todo obra para bien y que esa tribulación, esa prueba, produce paciencia. Y es bueno que yo sea paciente. Así que voy a descansar en Dios sabiendo que mañana voy a hacer mi lucha por salir adelante. No hay respuesta, ok, voy a aprender a permanecer debajo de esto. Voy a aprender a soportar la situación. Y soportar la situación no es agradable, porque tienes que estar recordándote a ti mismo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero si no confías, no vas a entender que hay gracia, por lo tanto no te vas a gozar. ¿Me explico? Dios no falla, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no falla. Así que si la situación está diseñada para que seas paciente, ¿qué crees que va a pasar contigo? Vas a tener que aprender a ser paciente. Ya sea que llores, patalees, corras, te enojes, etcétera, 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 Dios no falla. Y vas a ser más paciente. Por eso tenemos dos alternativas. O sufrimos por las buenas o sufrimos por las malas. Pero así como ya lo estudiamos en semanas pasadas, hay días buenos y días malos. Tú lees Eclesiastés y dice, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para reír. Y unos y otros los manda el Señor. Porque no somos las mascotas de Dios, ¿verdad? ¿Qué haces con tu mascota? Pues buscas que tenga todo lo que necesita, que no sufra. Los que tienen perrijos o gatijos, peor todavía. Y decimos, entonces, ¿por qué Dios no me trata como yo trato a mi perrijo? Porque no eres su mascota. El propósito es que seas cada vez más como Cristo. El propósito de Dios no es que seas feliz en este mundo. El propósito es que seas cada vez más como Cristo. ¿Ok? Entonces, por consecuencia, si confiamos en lo que Dios ha dicho, que ya no depende de mí porque no puedo salir de aquí, depende de Él. Y confiar en Él es un proceso, no nos viene natural. Quiero que notemos algo importante en el caso de Pedro que analizamos hace 2 semanas. Mateo 14, 30 y 31 dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hace 2 semanas hasta ahí me detuve para poder ver lo que sigue el día de hoy. Ahí es un versículo inmediato que es muy importante para entender que Pedro está en esa situación bajo el control de Jesús y que Jesús no trató de evitarle esa situación, sino que esa situación está diseñada para que Pedro llegue a ese punto. Entonces, la confianza en Dios, como lo mencioné, no es natural para el ser humano. Para confiar en Dios, primero necesitamos aprender que Dios es fiel. Y a pesar de que nosotros no lo seamos, 2 Timoteo 2:13, Reina Valera 60, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es una parte fundamental para los cristianos, entender que las cosas que Dios nos da no dependen de nuestro desempeño. Porque si dependiera de nuestro desempeño, merecemos la condenación. ¿Verdad? Así que no nos conviene tratar de demandar justicia, porque si se tratase de justicia según nuestras obras, todos debemos ser condenados. Tenemos que entender la gracia, y si es gracia, Dios no está obligado a hacerlo. Está sujeto a su soberana voluntad. Entonces, preguntémonos, ¿por qué el temor de Pedro? Es un pescador experimentado, ¿verdad? ¿Qué pasa si un pescador experimentado cae al agua, donde está la mayor parte de su día? Pues nada, y se vuelve a subir a la barca, ¿verdad? No debería ser un problema para Pedro caer al agua y regresar a la barca. Es cosa de todos los días. Pero hay una situación. Hay muchas olas, ¿verdad? Sus compañeros en la barca no se avientan a salvarlo. Y es muy sensato. Sí, pues que se muera Pedro o que nos muramos Pedro y yo, pues que se muera él, ¿verdad? Es un asunto no muy complicado. ¿Para qué arriesgar 2 vidas? ¿Verdad? Ahora, ¿no había salvavidas ahí? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Le han salido salvavidas? No había.
Entonces, leamos de nuevo este pasaje con el versículo que sigue, desde Mateo 14, 23 al 32. Dice, después de despedir a la gente, hablando de Jesús, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Pregunto yo, ¿por qué no se calmó el viento antes? ¿Por qué hasta que suben a la barca, después de que Pedro ya andaba ahogándose, después de que Jesús lo saca y lo regaña? Imagínate, iba Pedro, todo mojado, zarandeado, a punto de ahogarse, tosiendo, se sube a la barca y se calma todo. Oye, Jesús, ¿no pudiste haber hecho eso antes? ¿Un poco antes? ¿Por qué? Fíjate bien, Jesús no está tratando de hacer feliz a Pedro. Le está enseñando algo muy importante. Confía en Dios a pesar de las circunstancias. Pero tú no puedes aprender a confiar en Dios si no hay circunstancias adversas. Porque cuando todo va bien, no necesitas confiar en Dios. Cuando todo va bien, confundimos gracia con recompensa. Y decimos, me va bien porque hago todo bien. ¿Verdad? Pero cuando todo está mal y no hay nada que tú puedas hacer, porque Pedro sabe que nadie lo puede ayudar, ¿verdad? El único que lo puede ayudar es Jesús. Y entonces grita, Señor, sálvame. Y lo salva. Pero no le ahorró el problema. Lo salva hasta después de que entiende cuál fue el problema. Ya va Pedro avergonzado, semi-ahogado, a la barca. ¿Por qué no confié? Y se acaba el problema. Es un propósito claro y específico. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro? ¿Alguna situación en la que nadie te puede ayudar? Nadie. No hay nada que tú puedas hacer. El único que puede hacer algo es Dios. Y estás ahí, en las olas, zarandeado, en el agua, casi ahogándote, y Dios no calma la tempestad. Dios no apacigua el mar. Y preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si tú tienes todo el dinero, tú ya es toda la riqueza, ¿por qué no me das un poquito? ¿Qué tanto es poquito? Otro puede pensar, ¿por qué si sanabas ciegos y resucitabas muertos, por qué estoy enfermo? Para ti, un chasquido y sanarías a cualquier persona del mundo y no lo haces. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me ve todos los días sabiendo que Él lo puede corregir en cualquier instante y no hace nada? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Dónde está la confianza en Dios? No hay confianza en Dios, es porque me abandonó. Aquí me ve sufriendo, angustiado, que me dan ataques y no interviene. No interviene. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la Biblia lo dice con mucha claridad. ¿Qué es lo que vas a aprender? Paciencia. No vas a salir de ahí hasta que seas
paciente. Pero nos ponemos a luchar con Dios, ¿verdad? Voy a salir y pues voy a pedir prestado y te endeudas. Voy a vender esto y te quedas sin cosas y no sales, y no sales, y no sales. Porque no aceptas que las cosas no van a cambiar. No razonas que Dios te puso ahí, no para que te salgas, no te va a dejar salir. Tienes que aprender a ser paciente. A mí me pasó y fue muy difícil. Y lo digo para que no cometas mi error. Yo me jactaba de ser un excelente administrador de mi dinero. Y como yo soy de software, yo tenía mi propia aplicación donde cada centavo quedaba perfectamente monitoreado. Jamás gastaba algo que no tenía que gastar. Y eso me permitió hacer muchas cosas buenas, porque en lugar de estar desperdiciando el dinero, podía hacer lo que me gusta. Y Dios prosperó mi vida y me iba muy bien. No era rico, pero el dinero no era problema. Y me jactaba de ser un buen administrador hasta que Dios empezó a trabajar conmigo. Porque yo entiendo, de experiencia propia, lo que es confundir gracia con recompensa. Porque decía, me va muy bien porque hago las cosas muy bien. A los que les va mal porque no hacen las cosas bien. Hagan las cosas bien y les va a ir bien. Lean Proverbios. El diligente estará enfrente de los reyes. ¿Verdad? Sí, pero no has leído Eclesiastés, donde dice que también el diligente y el justo se quedan sin pan para comer. Pero tú nomás vives pensando que Proverbios es toda la verdad, y entonces te jactas. Y gracias a Dios, en su amor, te disciplina. Porque viene la dificultad y tú dices, bueno, no hay problema. Ahí hay un colchoncito, ¿verdad? Tengo mi reserva para crisis. ¿Cuál problema? Esta crisis pasará. Debe de ser algo rápido. Meto la mano a la bolsa y digo, sí, sí aguantamos. Está bien. Gracias, Señor, por las pruebas que me mandas. Y porque veo que aquí tengo lo que yo considero suficiente, ¿verdad? Y puedo seguir a gusto. Hay días buenos y hay días malos. Estos son los malos, no hay problema. Tengo todo protegido. Sí, pero me duró muchos años. Consecutivos. Empiezas a experimentar lo que dicen los proverbios. Proverbios 19:4. Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. No sé si te ha tocado experimentar eso. Es algo de consecuencia lógica. Tienes ciertos hábitos, te gusta ir a ciertos lugares que cuestan cierto dinero, y mientras tú estás recibiendo dinero, son tus hábitos normales, ¿verdad? Y cuando no tienes, dices, pues bueno, hay que apretarnos, y tus amigos te dicen, oye, vamos allá donde siempre vas y que cuesta. No, después, ahorita traigo ahí unos ajustes. Ah, bueno. Te vuelven a invitar, oye, vamos allá, checas la bolsa y dices, no, no se puede, tengo otras cosas. Oye, está bien, ¿necesitas alguna ayuda? No, no, vamos bien, ok. Oye, vamos allá. No, no puedo. ¿Qué va a pasar? Te dejan de invitar. No porque sean malos, sino porque, pues, quién sabe qué le está pasando, ¿verdad? Y luego, pues te dura mucho eso que no puedes ir. Y ya ni se acuerdan de ti, porque algo pasó con Hernán y pues ya no puede ir, a lo mejor se hizo sangrón, no sé, pero ya no lo invitan. Y siempre personas que dicen, oye, lo que se te ofrezca, oye, se me ofrece, está muy complicado la cosa. Y te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que la gente dice porque se tiene que decir, no porque realmente estén dispuestos a hacerlo. Y tú puedes recibir apoyo de alguien de repente, oye, échame la mano, préstame, órale, y se lo regreso, pero no le puedes ir diciendo, préstame otra vez, y préstame otra vez, y préstame otra vez, no se puede. Llega el punto en el que ya no tienes nada en común con ese grupo, porque ya no puedes estar haciendo nada de lo que ese grupo hace. Y entonces quedas aislado. Repito, no porque sean malas personas, sino porque es la consecuencia lógica de lo que está sucediendo. ¿Verdad? Entonces,
tú te das cuenta que no importa lo mucho que te esfuerces, no importa lo mucho que recorras, las puertas que tocas, nada se abre. Todo está cerrado. No hay forma de salir adelante. Y entonces se vuelve muy difícil porque empiezas a tomar pues la tarjeta de crédito, ¿verdad? Al cabo que ya mero salgo y la pago y no sales. Y viene el corte y ahora debes más de lo que pediste. Y cuando sí te cae un dinerito, pues hay que meterlo a la tarjeta. Y así como llegó, se fue y tú sigues igual de pobre. Y cae otro dinero y pues agarras poquito y lo demás para las deudas y se vuelve un pozo sin fin. Abres un pozo y dices, ya me sirvió, pero ahora abro otro y tapo este y pues ahora abro este para tapar este y nunca sales. Y la deuda se hace más grande y más grande y más grande. Y tú oras, ayunas y guerreas espiritualmente y las cosas no cambian y no cambian. Y pasan los años y entonces empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me equivoqué? Me estoy esforzando, no puedes dormir, estás todo angustiado y le pides a Dios que te ayude y silencio absoluto. ¿Te ha pasado alguna vez? Y sigues luchando, no, vamos a salir adelante, esto se va a arreglar y no, y no, y no. Y llegas al punto donde ya empiezan pues los asuntos legales con las tarjetas, ¿verdad? Y no son amables, ¿verdad? Se hace un escándalo y los vecinos, ay, no puede ser, vergüenza, pasas vergüenza. Señor, tú eres el dueño de todas las riquezas, mínimo dame para pagar los intereses, mínimo. No, cada día solo lo necesario para vivir. Lo necesario para vivir. Mis 3 hijos, los 2 pequeñitos, necesitan leche y pañales. Y cómo cambiaban de pañal a cada rato. Y dices, bueno, ¿dónde le apagas aquí el switch? Para que dure más el pañal. Hay que comprar la leche. Oye, pues mi hija más grande, pues la colegiatura. Y para comer, bueno, día a día iban saliendo las cosas, no para el día siguiente. Y cuando nos caía como para 10 días, pues un día y para la deuda. Hasta que llega el punto en que dices, ya, me rindo. Por alguna extraña razón, no puedo salir de aquí. Pero al mismo tiempo ves que no te ha abandonado. Y entonces empieza a hacer sentido. A ver, si yo me estoy matando y esforzando y angustiado y las cosas no cambian, pero Dios no ha dejado de sostenernos, ¿para qué me estoy angustiando? ¿Para qué estoy que no puedo dormir? ¿Sabes qué? Cambiemos. Ok, Señor, nos diste para hoy, gracias. Llegaban a cobrarme, yo sé que te debo, yo sé que estoy mal, pero no tengo para pagarte. Y se enojaban. No, que ¿por qué sacas? Lo siento, no hay nada que yo pueda hacer. Si tuviera el dinero te lo pagaba, pero no tengo. Esto se va a ir legal y te vamos a demandar. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, aceptas la situación, la aceptas y entiendes y aprendes que como quiera Dios no te deja. Sí había que hacer ajustes, porque en lugar de comprar pañales premium, pues el pañal mínimo indispensable. Quizás volver a los tiempos de las abuelas de pañal de tela, ¿verdad? Claro que tienes que hacer ajustes, pero Dios siempre fue fiel, siempre. No lo que nosotros esperábamos, no lo que me ayudaba a resolver mi problema, lo necesario para vivir. Y entonces aprendes. Porque hubo días en los que decíamos, pues no hay nada que hacer, ni modo, pues vamos a disfrutar este día. Y ahí estamos Verónica y yo, pues haciendo lo que podamos, jugando con los niños, nos despreocupamos y de repente llegaba un proyecto y ahí hay dinero. Y, oye, pero no hice nada para merecerlo. Y Dios me lo mandó. Bueno, gracias a Dios. Y había días en que me esforzaba y el proyecto y el cliente y no me lo daban a mí. ¿Por qué si me esfuerzo no me lo dan? Y a veces no me esfuerzo
Y Dios me lo manda. Empecé a entender que no dependía directamente de mis acciones, sino de su fidelidad. Y entonces Verónica y yo entendimos y lo único que hacíamos era sentarnos a soñar. ¿Cómo será el día en que Dios cambie nuestra situación? Ese día vendrá. ¿Cuánto tardará? No lo sé. Pero gracias a Dios que estamos bien. Porque cuando no teníamos para nada, ninguno se enfermó. No nos faltó. Y entonces se te queda aquí bien grabado. Paciencia. Aprender a soportar el peso y poder decir, esto sigue siendo gracia de Dios. Y puedo confiar en Él. Y a pesar de mis errores, o que no haya tomado la decisión correcta, o que mi cotización no era la mejor, a veces, aunque quizás era la más cara, Dios me la concedía. Y a veces le decía, oye, estoy regalándote las cosas. Y eso les hacía sospechoso. No, pues no puede ser entonces. Te lo pongo bien barato y dicen, algo está raro aquí porque está tan barato. Lo raro es que estoy necesitado, eso es todo. Pero va a ser la misma calidad y no los convences. Y había donde dice, oye, le estamos cobrando mucho. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Si nos regatean, pues tenemos margen. No, está bien, nos consideramos la mejor propuesta. Bueno, gloria a Dios. Y entonces despegas las circunstancias de la fidelidad de Dios. Porque nadie te puede sacar de ahí más que Él. Y así, un día, nos cambió la vida. Así de simple. Una empresa muy grande me dijo, a ver, me gusta tu proyecto, y de ahí para adelante nos cambió la vida por completo. Fue muy difícil aprender a confiar en Dios. Y el problema es que luché contra Dios durante muchos años, en lugar de rendirme y decir, Señor, ahora entiendo, según tu palabra, que tu propósito es que yo aprenda a soportar esperando en ti. Y cuando aprendimos eso, el tiempo se pasó más rápido, se pudo disfrutar a pesar de que no teníamos nada. Es más, sí hubo ocasiones en las que decíamos, pues ni modo, no vamos a poder cenar. Y de alguna u otra manera, alguien nos invitaba a cenar. Oigan, vengan a cenar a la casa. Los que nos invitaban no sabían que no íbamos a cenar. Íbamos a cenar y luego, ¿qué anfitriones? ¿Qué carne? ¿Qué hamburguesa? Decimos, mira, comemos como reyes, cuando ya estábamos resignados a que no íbamos a cenar. Pero ¿quién hace eso? Es Dios, no yo. Por eso se me acabó la jactancia y ahora me cae bien gorda la gente que se cree mucho. Porque no entienden que se trata de Dios, no de nosotros. Lucas 12, 29 al 31 dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Dejen de atormentarse. ¿Qué se le dice al que está todo atormentado? Ya no estés atormentado. ¿Verdad? ¿Cómo da coraje que te digan eso? Es que estoy muy triste. Pues ya no estés triste. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú crees que es así de fácil? Según Jesús, sí. Según Jesús, sí. ¿Por qué? Porque tienes toda la información bíblica. Tienes toda la palabra de Dios que nos describe quién es Él y cómo es Él. Y tienes el mandato de gózate, entiende que todo es por gracia. Y si te está yendo mal y no hay salida es porque tienes que aprender a ser paciente, porque eso te da un carácter que necesitas para lo que viene. Así que sí, es así de simple para los cristianos. Estoy todo atormentado, no estés atormentado. Punto. Eso es lo que Jesús dijo. Dejen de atormentarse. Y hay un razonamiento. El mundo anda tras todas esas cosas, pero su Padre sabe que lo necesitas. Y si a las aves las alimenta y a la hierba del campo la viste, ¿cuánto más a ti? Es un razonamiento sencillo, pero difícil, ¿verdad? Porque tienes que confiar. Tienes que confiar en lo que Él ha dicho.
Así que entiendes que a pesar de que hay muchas veces de que no llegas a tus metas, no tienes lo que crees que necesitas, Dios está en control y siempre te da lo que necesitas. Él no falla, nunca te abandona. Dejas de tener miedo, empiezas a aprender a confiar en Él. Y entonces las cosas cambian. Pedro, ahogándose, Jesús lo saca, entiende y se calma el viento. Es un ciclo que he visto en mis muchos años de cristiano, es un ciclo que he visto constantemente. Las dificultades se hacen muy graves por nuestra necedad, porque no aceptamos lo que Dios nos mandó. Y ahí están angustiados, llorando, con crisis. ¿Por qué? No tiene sentido si tú conoces a Dios. No lo hagas. Es que no es tan fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Regocíjate siempre. No te estés atormentando. Tienes todo lo necesario para hacerlo. Y no lo estás haciendo, entonces estás en rebeldía contra Dios. No estás confiando en la única persona en toda la creación que es totalmente confiable. ¿Verdad? Entonces, aprendemos en carne propia lo que dice Santiago. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, en eso consiste confiar en Dios. Y si confías en Él, te puedes gozar. Si no, no hay gozo bíblico. R.C. Sproul, en uno de sus libros que se llama ¿Puedo tener gozo en mi vida?, resalta este tema en Habacuc, que es muy interesante. Habacuc. A muchos les voy a presentar Habacuc, ¿verdad? Un libro de la Biblia. Ni sabían que estaba ahí. Casi nadie lo lee, pues porque dice, está chiquito y como que no dice mucho, pero es muy profundo lo que vamos a leer. Habacuc 1, 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Contexto histórico. Babilonia derrotó y mantuvo cautivo a Israel, a las últimas tribus que quedaban, ¿verdad? Si tú te pones a pensar, los judíos con los babilonios, ¿quiénes hacían más mal, los judíos o los babilonios? Los babilonios. ¿Y a quién le estaba yendo bien? ¿A los judíos o a los babilonios? A los babilonios. Y dice Habacuc, yo, que me esfuerzo por obedecer la ley. Yo sé que como quiera había muchos, de hecho, Dios desechó a su pueblo por la multitud de sus transgresiones, ¿verdad? Pero Habacuc está diciendo, yo, en mi caso particular, porque veo que el impío acosa al justo y se sale con la suya. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a escuchar? ¿Por qué tengo que ver todo esto que está mal? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy tratando de hacer lo que tú me dices, por qué permites que me vaya mal y que el que está haciendo más mal que yo le vaya bien? ¿Se entiende el problema? ¿Cómo puede ser que Dios use a alguien más impío para castigar al que está tratando de hacer las cosas bien? Es una protesta, ¿verdad? Habacuc está protestando. Espero que me responda. Habacuc 2:1. Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Es decir, desde la perspectiva de Habacuc, dice, esto no tiene ningún sentido. Dios está siendo injusto. Y yo le estoy reclamando y voy a estar muy al pendiente de lo que me va a responder.
porque él se siente muy seguro desde su perspectiva de que él no debería estar viviendo esas cosas. Y Dios le responde, Habacuc 2 al 3. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Ok, ¿qué le está diciendo a Habacuc? Llegará el día en que todos ustedes van a ser librados de eso. ¿Cuándo? Se realizará en el tiempo señalado. Esto está marchando hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Qué le está diciendo? Tienes que aprender a ser paciente. ¿Se va a arreglar? Sí. ¿Va a parecer que se va a tardar? Sí, pero va a llegar en el tiempo señalado. ¿Cuál es tu trabajo ahí? Soportar. Esperar en Dios. No hay solución hasta que llegue el tiempo señalado. No importa que llores, patalees, grites, corras, te revuelques, no hay solución hasta el tiempo señalado. Tu trabajo es soporta. Gózate. ¿Se entiende? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando contra Dios? Tratando de salir de algo que Él ha dicho que no vas a salir hasta el tiempo señalado. ¿Se entiende? Habacuc 2:4. Después de eso le dice Dios, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Reina Valera 60, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí hay algo muy importante. El insolente, en hebreo, concordancia exhaustiva Strong, hincharse, elevarse, presumir. Ese que se hincha, ese que se jacta, que se eleva, no es como el justo que vivirá por su fe, fidelidad, confianza. El que se jacta de sí mismo será destruido. El que confía en Dios vivirá. ¿Y qué es lo que le dijo a Habacuc? En todo esto que está pasando, un día va a salir, un día se va a acabar, tú tienes que confiar, tienes que esperar. Esa es tu labor. Romanos 1:17, Pablo toma de ahí. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La confianza. Si tienes confianza en Dios, la tienes porque Él te persuadió. Él te mostró que es fiel. Él te mostró que no te abandona, pero no te lo va a mostrar si no estás en dificultad. ¿Verdad? Cuando todo anda bien, tú no aprendes fidelidad de Dios. Tú no conoces el carácter de Dios. Cuando todo está mal y no hay forma de salvarte, empiezas a conocer cómo es Dios, su fidelidad y su carácter. Fíjate lo que dice Habacuc después, Habacuc 3:16 al 19. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Entendió? ¿Entendió? Dice, yo espero con paciencia el día. No se va a librar de quien lo tiene cautivo. No van a acabar las injusticias. No va a acabar el maltrato. Y él dice, yo espero con paciencia el día. Porque se va a acabar. ¿Quién sabe cuándo?
pero yo confío en que se va a acabar y voy a ser paciente. Dice, aunque la higuera no florezca. En el contexto cultural, los higos son un producto importantísimo para la economía de ellos. Si los higos no dan su fruto, tendrían un golpe fuerte en su economía. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides. Toda esa región es reconocida por la calidad de sus uvas y el vino que se genera. Y si no hay uvas, no hay vino y no hay venta y es una crisis enorme. Aunque falte la cosecha del olivo, con las aceitunas hacían aceite, otro producto muy importante para su economía. Y si los campos no produzcan alimentos, dependían de forma importantísima de la agricultura. Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, los que no se dedicaban a la agricultura se dedicaban a la ganadería. En otras palabras, Habacuc está diciendo, aunque todo falle, aunque de lo que dependemos no haya, yo esperaré con paciencia a Dios. Se puede gozar. Dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Se refiere a la seguridad que viene como consecuencia de entender que Dios es confiable y Dios es fiel. Ahí está el punto. Aunque todo falle, yo esperaré con paciencia. Esa es la clave para estar gozosos en medio de la dificultad. Y esa es la razón por la cual muchos me han acusado de ser una persona muy fría, muy cruel, porque veo que están en dificultad y les digo, soporta. Se asustan. ¿Cómo? Les digo, me da gusto que estés ahí. ¿Cómo puede ser que el pastor me diga eso? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y no lo sabes porque no has pasado por ahí. Pero cuando pases por ahí te vas a dar cuenta que Dios es fiel. Y que así como le plació meterte en el problema, un día le va a placer así sacarte de ahí. Y lo que vas a aprender no se consigue estudiando, no se consigue leyendo la Biblia, no se compra con dinero. Es algo que solo Dios te puede enseñar. Por eso, cuando los veo atribulados, les he dicho, que bien, me da gusto. Y se espantan y se enojan y me dicen que soy una persona muy insensible. No, es que no entiendes lo que la Biblia dice. Que todo eso obra para bien. Y yo sé que Dios es fiel y que por más que llores y patalees, Él no falla y te va a cambiar. Aunque tú no quieras, te va a cambiar. Y toda jactancia en ti la va a destruir. Y va a quedar una oveja humilde que confía en su Señor. Yo no soy ajeno al dolor. No es que no me importa que sufras, es que vale la pena. Vale la pena. Hay que tener la perspectiva bíblica. Dios tiene el poder para enseñarte a gozarte. Pero tienes que entender que así como vimos hace varias semanas, hay días buenos y hay días malos. Los días malos pueden convertirse en años. Y sin embargo, no tienes por qué angustiarte. No tienes por qué desesperarte, porque Dios sigue en control. Y en cuanto entiendas y aprendas, el viento se calma. Vendrán días buenos y no te olvides que no son eternos. Después de esos días buenos regresarán los malos, porque ahora hay otra cosa que debes aprender. O porque ya se nos olvidó lo que aprendimos. Gozo. Para gozarte tienes que confiar. Tienes que confiar. Y para confiar tienes que aprender el carácter de Dios. Por eso, les adelanto un poco, es irónico que un cristiano esté deprimido. Es irónico que un cristiano esté ansioso. ¿Me explico? ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde? Estás en pecado. Estás muy mal.
Ya no estés triste. ¿Se entiende? La base del gozo es la confianza en Dios. Y este gozo nos lleva al contentamiento, que es parte fundamental de la vida cristiana. Pero hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa, razona, te está yendo mal, son excelentes noticias lo que acabamos de ver hoy. Te está yendo bien, no quiero que te empiece a dar miedo. Hombre, cuando me vaya mal. Confía, confía. Si tú estás pensando el día de hoy que tienes lo que tienes por tus habilidades, te esperan los días malos. Espero que no dentro de mucho. Si tú estás consciente lo que es la gracia y la recompensa, entonces puedes ver que no depende de ti. Aunque claro, que tu proceder genera consecuencias. Pero aunque hagas todo bien, si Dios quiere enseñarte paciencia, te va a ir mal. Y ojo, aunque no estés haciendo las cosas muy bien, Dios te puede tratar como si estuvieras haciéndolo excelente. Y uno y otro no depende de ti. Por eso, la humildad debe ser una señal clara de un verdadero cristiano. La humildad, porque sabe que no es él. Está yéndome mal, ok, mis errores también generan consecuencias, pero con todo y mis errores, Él es fiel. Él sabe que tengo familia, Él sabe que tengo responsabilidades, Él sabe que hay cosas que pagar. Hay que cuestionarnos si tu cuenta de Netflix es fundamental. Quizás Dios dice, no, esa no, hay que recortarla. Quizás tu plan, todo incluido de 16 gigas, no es fundamental y Dios te va a hacer recortes. Pero lo fundamental para la vida, dice la palabra de Dios, no te va a faltar. Primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene como añadidura. Que vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres fiel, a pesar de que nosotros no lo somos. Gracias porque si dependiera de nosotros nunca aprenderíamos la paciencia. Si tú nos consultaras si queremos o no aprender, siempre te diríamos que no, Señor. Buscamos la comodidad, buscamos vivir en paz, buscamos ahorrarnos los problemas. Pero gracias, Señor, que tú eres soberano y que no nos preguntas si queremos o no, nos das lo que necesitamos. Enséñanos a entender eso, Señor, porque lo olvidamos. Es muy difícil acostumbrarse a los malos días, pero bien rápido nos acostumbramos a los buenos. Es muy difícil acostumbrarse a la dificultad, pero a lo bueno luego nos acostumbramos. Por eso entendemos, Señor, que por nuestro bien los días buenos y los días malos se intercalan. Vienen y van, porque somos falibles, porque olvidamos con facilidad, porque somos negligentes en nuestro proceder y nos olvidamos de todo lo que has hecho. Nos exaltamos a nosotros mismos y por eso sabemos que al ser recibido como hijos, tu palabra lo afirma, seremos disciplinados, castigados, azotados, porque nos muestras amor de Padre. Gracias, porque nos vaya bien o nos vaya mal, tú estás siempre con nosotros y no nos abandonas. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a depender de ti y de nadie más. Enséñanos que podemos quedarnos solos, sin ayuda alguna, en la peor de las circunstancias o en la peor de las enfermedades, en la peor de las dificultades, y aún así tú permaneces fiel. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, por las buenas, y si no, por las malas, pero no nos entregues a nuestro propio razonamiento, no nos entregues a la corrupción de nuestros pensamientos. Obra en nosotros de acuerdo a tu voluntad, como has prometido que lo harás, para que podamos crecer en santidad, para que podamos crecer en estatura hasta el día que vengas por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Pasamos a la sección de preguntas. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final y si hay tiempo, trataré de responderla. Y hay unas preguntas aquí. Bien, empiezo a leer. Dice, buen día. Entonces, como cristianos, nunca debemos esperar la recompensa, aun cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien. Sí y no. Jesús dijo, no ponga los ojos en las cosas de este mundo, sino en lo de arriba, ¿verdad? Allá donde nadie te puede robar, allá donde nada se oxida, donde nada se echa a perder. Las cosas de aquí te las pueden quitar, las puedes perder. Las cosas de allá no. Jesús dijo, pon los ojos allá. Pero también Jesús dijo que todo aquel que padezca por causa de él recibirá recompensa en esta vida y en la venidera. O sea, que por seguro en la venidera, tal vez en esta. ¿Se entiende? No hacemos las cosas para ganarnos algo, recuerda. Dios ya nos dio todo. Lo que hacemos es por gratitud. Y si hacemos algo bien, ya estudiamos este tema, es Dios interviniendo en nuestra vida para hacerlo bueno. Si hacemos algo mal, es Dios permitiendo que nos equivoquemos. Así que cuando hacemos algo bien, la recompensa que llegamos a recibir en esta vida y en la venidera es recompensa a lo que Dios hizo en nosotros, no a un mérito nuestro. Entonces, podemos esperar que si hacemos las cosas bien y le echamos ganas y nos esforzamos y nos preparamos, según los proverbios, por lo general, nos va a ir bien. Por lo general, porque no es una ley. Es un proverbio, es un refrán. Habla de cosas generales. Lee Eclesiastés y también dice que va a haber dificultad. Que no importa qué tan listo, ni los mejores ganan las carreras, ni los más veloces, a todos nos vienen días buenos y días malos. Así que no se trata de renunciar por completo a esperar una recompensa. Se trata de entender que Dios decide cuándo sí y cuándo no. Y cuando es un sí, es gracia de Dios. Y cuando es un no, también. También, porque nos va a enseñar a ser pacientes, a tener un carácter más firme, a parecernos cada vez más a Jesús. Entonces, los ojos del cristiano no están en la recompensa. Nuestros ojos están en mostrar gratitud a nuestro Señor. Siguiente. Dice Blanca, pregunta, pastor, ¿usted no ha recibido el llamado del Señor a tiempo completo para su obra? Porque como se dice en las Escrituras, que el obrero es digno de su salario. No, hasta la fecha no. Y me apego a lo que dijo el apóstol Pablo, mi gloria es predicar gratuitamente, servir gratuitamente, no ser carga de la iglesia. ¿Será así toda la vida? Eso depende de Dios. Yo por mí así le sigo, a menos que Él diga lo contrario. Yo sé que hay pros y hay contras. Hay muchos pro y hay algunas contras. Entiendo que ser bivocacional implica que no puedo dar todo el servicio que pudiera dar a la iglesia. Lo entiendo, pero un llamado de ese tipo requiere convicción interna y evidencia externa. Y aunque ya varios me han dicho que podría ser como evidencia externa, no está la interna. Y por eso no hay cambios ni movimientos. Para que pudiese ser un cambio, Dios tendría que convencerme de que es momento de hacer ese cambio. Y hasta ahora, no. De hecho, yo creo que es muy fácil deducir por la situación de nosotros que no es tiempo para eso. ¿Verdad? Hay muchos asuntos que tenemos que lidiar, muchos asuntos que se tienen que resolver, así que podemos decir que las circunstancias no indican que sea necesario un cambio. Pero más que las circunstancias, si tú estás convencido de que Dios me está llamando allá, dile que me convenza a mí. ¿Verdad? Siguiente. Juan dice, buenas tardes, pastor. Entonces, la gracia y la recompensa son conceptos relacionados en la teología cristiana. La gracia es el medio por el cual somos salvos y recibimos el favor de Dios, mientras que la recompensa es el resultado de nuestra fidelidad y obediencia a su palabra. Quiere decir que ambos conceptos nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Aquí hay que hacer un pequeño ajuste. Sí, la recompensa es un concepto bíblico cristiano. La gracia más abundantemente especificado.
Pero hay que entender que la recompensa no es una buena acción nuestra, sino algo que Dios hizo en nosotros, que nos llevó a hacer algo bien y que Dios recompensa en nosotros. En pocas palabras, como lo estudiamos hace varias semanas, la recompensa de Dios es Dios recompensando lo que Él hizo en nosotros. De manera que no hay mérito alguno en nosotros. La Biblia es clara, de lo más vil y despreciable, de lo débil, de lo inútil, y ahí tomó Dios. Y si estamos aquí, ¿de dónde venimos? De lo más vil y despreciable, débil e inútil. Entonces, si hago algo bueno, es porque Dios intervino en mi vida para que yo lo hiciera. Si hago algo malo, ese sí me nació a mí y Dios permitió que lo hiciera. Así que cuando hablamos de recompensa, no sigue siendo una obra mía, sino algo que Dios hizo en mí y recompensa en mí. Sigue siendo gracia, ¿verdad? Siguiente. Delis dice, buen día pastor, muchas bendiciones a usted y todos los hermanos de la iglesia, gracias. Gracias por las enseñanzas. Me pregunto, ¿una persona que no ha sido bautizada puede tomar la cena del Señor? Depende. Si no ha sido bautizado por negligencia, se tiene que poner una corrección ahí, porque es contradictorio decir que tú le sirves al Señor y el primer mandato que debes cumplir en la conversión es bautizarte, ¿verdad? No puedes decir, sí, yo sé que debo bautizarme, pero después. Yo por lo pronto quiero seguir en lo mío. Eso es rebelión contra el mandato. Y es contradictorio. ¿Qué te hace pensar que naciste de nuevo si no estás dispuesto a obedecer uno de los mandamientos primordiales y básicos para el que ha nacido de nuevo? Ahora, que digamos, no, es que yo nací de nuevo, los bautizos son en 2 semanas y está la mesa del Señor. O no hay ningún problema, porque tu disposición es obedecer. ¿Me explico? Entonces, el asunto del bautismo es un asunto de un mandato. El primero de los sacramentos, bautizarse. Si hay negligencia, no hay por qué pensar que eres un nacido de nuevo, porque en lo más básico y fundamental no estás obedeciendo. Pero si es causa de fuerza mayor, estoy enfermo, postrado en cama, ¿puedo participar de la mesa del Señor antes de bautizarme? Claro, no hay ningún problema, porque no es rebeldía ni negligencia. ¿Me explico? Entonces se tiene que entender la razón por la cual no ha sido bautizado. Siguiente, dice, buenos días, mi pregunta es si aún a pesar de ser malos administradores, Dios tiene misericordia y nos ayuda. Por supuesto, porque por más buen administrador que te consideres, todos estamos llenos de error, ¿verdad? No somos omniscientes para saber cuál es la mejor opción, no somos los más sabios para saber cómo hacerlo, de manera que en todo lo que hacemos, la Biblia afirma, en todo lo que hacemos nos acompaña el mal. Gracias a Dios que Él es misericordioso y lleno de gracia, porque lo que nos da, no lo merecemos. Y lo que nos merecemos, no nos lo da, con relación al castigo y a la consecuencia. Entonces, aunque Dios muchas veces nos libra de pecar, en ciertas ocasiones permite el pecado, para que aprendamos. Entonces, es claro que siempre, a pesar de nosotros, Dios nos bendice. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. Se sabe que hoy en día hay mucho entorno digital del victimismo, emocionalismo y de pseudopadecimientos de ansiedad, depresión, trastornos varios y por supuesto se han filtrado a los cristianos y muchos se lo adjudican a tener esos padecimientos mentales sin tener una prescripción médica psiquiátrica. Mi pregunta es, para cuando sí se ha detectado clínicamente una de esas enfermedades en la mente, ¿cómo se concilia el poder estar gozoso y confiando en Dios? ¿O es inválido incluso si hay prescripción médica? No. Mira, qué bueno que sacas esto al tema. Lo íbamos a estudiar lo íbamos a ver con más detalle estudiando el tema de la ansiedad y el tema de la depresión. Claro que puede haber factores biológicos que te tengan en esa condición, de manera que no es negligencia tuya, ¿verdad? Es algo aún en contra de tu voluntad. Es una enfermedad o un padecimiento. Ok, si esa es la razón por la cual te deprimes, tu trabajo sigue siendo el mismo. Gózate. Oye, pero es que estoy enfermo. ¿Sí? Gózate. Esa enfermedad, como decía el apóstol Pablo, aguijón en la carne, está diseñado con un propósito. Pablo dijo, tengo este aguijón, que para que no me exaltara yo por las visiones que he tenido, Dios me ha mandado un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿verdad? Para que no se exalte. No se especifica en la Biblia qué es el aguijón en la carne. Algunos han concluido, por otras cosas que dice Pablo, como decir con qué gran letra está afirmando,
que tenía problema de visión. Y para un misionero, tener debilidad visual es un serio problema que lo hacía dependiente de alguien más. De manera que Pablo nos dice que el ser dependiente por medio de ese aguijón en la carne tenía el propósito de mantenerlo humilde. Si hay enfermedades que Dios pone en nosotros de las cuales no podemos salir, hay un propósito ahí, ¿verdad? Así como puede ser que algunos de nosotros, y me incluyo porque es probable, no vamos a tener acceso a más riqueza porque nos perdemos. Se nos sube a la cabeza y te desvías. Entonces Dios va a decir, a Hernán nunca le des más dinero del que puede soportar. Y por más que yo me esfuerce, no lo voy a tener, porque por mi bien no debo tenerlo. De la misma manera, algunos van a decir, a Dios nunca le va a dar pareja a ese o a ella. Porque si la tuviera, se me pierde, se desvía. Así que continencia, el don de continencia, aunque no te guste. Y así te va a tocar y tienes que vivir gozoso. ¿Me explico? Cada uno, Dios en su sabiduría, nos pone distintos aguijones en la carne para mantenernos humildes. Así como hay videos que dicen, hay mucha playa en Cancún y luego la foto calentando el agua en una tina para bañarse. Los momentos que te mantienen humilde. ¿Verdad? Es lo mismo. Enfermedad, situación económica, dificultades, ciertos problemas. Si están ahí y no hay solución, soporta. Y quizás nunca se van a ir. Gózate. Porque están puestos para mantenerte humilde. Para mantenerte en el camino del Señor. ¿Me explico? Entonces hay que tener este razonamiento bíblico. Si todo obra para bien y estoy enfermo, la Biblia dice que esta enfermedad resulta para mi bien. Y yo confío. Y me gozo. Y de ahí viene el contentamiento que veremos más adelante. Y se acabaron las preguntas, ¿correcto? Bien. Ya llegó otra. Dice, también he pensado que los regalos de cumpleaños son para los papás. Y las felicidades son para ellos. Pues sí, depende de la perspectiva. Es decir, he conocido personas a las que dicen, a mí nunca me dieron un regalo de cumpleaños ni fiesta de cumpleaños. Y crecen traumados porque ven que otros sí. ¿Qué entiende un hijo cuando le celebras que haya nacido? ¿Qué entiende? Que el hecho de que haya nacido es algo bueno, agradable, para agradecerle a Dios y para mostrarle que estamos contentos de que esté aquí. Yo sé que todos que cuando somos hijos no somos conscientes de todo lo que recibimos. Es natural. Es parte del desarrollo cerebral y la falta de experiencia. Entonces, cuando tú dices es que el que se debe de llevar las felicitaciones soy yo, entiendo desde la perspectiva de papá, pero no desde la perspectiva del niño. Pero este ya está viejón y como quiera lo celebramos, sigue siendo lo mismo. Estamos contentos de que estés aquí. Tú no nos escogiste a nosotros te trajimos aquí. Y estamos contentos de que Dios te haya traído. Desde esa perspectiva son muy útiles las fiestas de cumpleaños y los regalos de cumpleaños. Si ya está viejón y dice, ¿dónde está mi regalo? Y dices, no, ya está chiflado. Quítale eso, para que aprenda que es gracia, no recompensa. ¿Me explico? Entonces hay que examinar la circunstancia para saber si sirve o no sirve. ¿Y ahora sí se acabaron? Bien. Terminamos entonces con la sección de preguntas. ¿Hay algún aviso que se tenga que decir en línea? ¿No? Bien, entonces terminamos también con esta transmisión. Los avisos que tenemos son locales y los vemos después de terminar la sesión. Entonces, hermanos, no se me vayan a entristecer por las cosas que les digo, ¿verdad? Yo sé que a muchos les gusta que le acaricien la espalda y le digan pobrecito. Pero la Biblia no dice nada de eso. Entonces hay tiempo para reír y tiempo para llorar y necesitamos ser instruidos. Discúlpenme mi frialdad, discúlpenme mi crueldad, pero les estoy diciendo la verdad, como es. ¿Estás triste? No estés triste. ¿Estás atormentado? No te atormentes. Es bíblico y espero que entendamos por qué, ¿verdad? Así que despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.